En este video veremos las reglas para derivar funciones trigonométricas y también veremos algunas aplicaciones para ellas. Tenemos en esta tabla las 6 funciones trigonométricas. Vamos a escribirlas en esos 6 columnas, sus correspondientes derivadas. Comenzamos con la función de seno, que aparece por la derivada de coseno de x. Para coseno de x, subderivada es igual a menos seno de x. Para tangente de x, su subderivada es menos secante al cuadrado de x. Para cotangente de x, su derivada es menos cosecante al cuadrado de x. Para la función secante de x, su subderivada es secante de x por tangente de x. Y por cosecante de x, su subderivada es igual a menos cosecante de x por tangente. Ahora veremos una identidad trigonométrica aplicada sustituyendo u por x. Acá tenemos 6 funciones fuera del ángulo, pero ya no tenemos x, sino sustituimos u. Es decir, una expresión más completa de una subderivada de x que se encuentra en términos de estas variables. Entonces, para el caso de seno, su subderivada es igual a coseno de x, de u, x, que es igual a por sub u' de x. Seguimos con la segunda, que es coseno. La subderivada de u partido de x es igual a menos seno de u de x por u' de x. Para la tangente de u de x, la derivada es secante al cuadrado de u de x por u' de x. Para la derivada de cosecante es de la derivada de cosecante al cuadrado de u de x por u' de la derivada interna, que sería u' de x. Vamos con secante de u x. Para la subderivada de secante sería secante de u de x por la derivada de x, que es u' de x. Y finalmente la cosecante de u de x, su subderivada es menos cosecante de u de x por cotangente de u de x. Esto multiplicado por la derivada interna de x. Esto es la u'. También podemos ver estas reglas utilizando sustituyendo como w. Podemos sustituir como sustituimos x y u. Sigamos un ejemplo, que vamos a sustituir u de x por una w. Y sigamos que la derivada de seno sería coseno por la subderivada de w por la derivada prima de w. Para coseno sería la subderivada de menos seno de w por la subderivada interna, que sería w'. La subderivada de tangente sería secante al cuadrado por w por la subderivada de w'. Si tenemos cotangente
sería la subderivada es menos cosecante al cuadrado por W dividido por la W prima. Si queremos sacar la subderivada de secante de W, sería secante de W por tangente de W por la derivada interna de W prima. Y por último, la cosecante de W, su subderivada es menos cosecante de W por cotangente de W, y esto multiplicado por la derivada interna de W, que esto es W'. Tenemos un ejemplo, que la función de x es igual a seno de x por coseno de x. Vamos a recordar rápidamente cómo se deriva un producto de a por b. Tenemos a y b, la derivada del primer componente, que es igual a prima por el componente sin derivar. Entonces el primer componente sin derivar va a ser b más a por la derivada del segundo, que sería esta, que sería b prima. Entonces, que en este caso haremos cuenta que seno de x es igual a y coseno de x es igual a b. Entonces, vamos a practicar la regla que acabamos de hacer acá. Nos queda que la derivada de esa función, prima de esa función, que la función de x del primer componente, o sea, la derivada de seno de x, es igual a coseno de x, que estaba multiplicado por el segundo cociente, que es igual a cosecante, coseno de x, más el primer componente sin derivar, que sería más seno de x, y esto multiplicado por la derivada del segundo componente, o sea, la derivada de coseno de x, que es menos seno de x, tal como vimos en las reglas anteriores. Este componente, como es negativo, necesita protección con paréntesis. Ahora vamos a resolver estas operaciones, que sería como siguiente: f' de x, coseno de x por coseno de x es coseno al cuadrado de x, y seno de x multiplicado por seno de x, tenemos el signo más por menos da menos, y estos dos componentes los produce seno al cuadrado de x. Entonces, coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x será la derivada para esta función. Y entonces la respuesta para este primer ejemplo sería esta.